Bien, le he llamado el mensaje para hoy, resistiendo al diablo y huirá de nosotros. Resistiendo al diablo. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha peleado con el diablo? La mayoría de la gente piensa que el diablo es un mito. Para muchos creyentes piensan que el diablo es como el viejo pascuero, como Papá Noel. Pero la Biblia habla muchísimo acerca del diablo. Desde el principio, desde el primer libro hasta el último libro de la Biblia. Si queremos nosotros tener victoria contra el diablo, porque el diablo es un ser espiritual, incorpóreo, vale decir, no tiene cuerpo, necesita los cuerpos de los seres humanos, por eso que el diablo usa a los seres humanos, y cuando el diablo ve que no puede usar a un ser humano, ¿qué hace el diablo? Pide entrar en los cerdos, como el pasaje que vimos, porque él no tiene cuerpo. Los espíritus del demonio no tienen cuerpo. Si queremos tener victoria, como vimos la semana pasada, primero tenemos que, según este versículo, someternos a Dios. Ese es el primer peldaño para llegar a la victoria divina. Como vimos la semana pasada, someternos a Dios. Cuesta, pero no es difícil. Así que si tú quieres tener victoria contra el diablo, la primera cosa que tiene que hacer, como vimos la semana pasada, es someternos a Dios. En segundo lugar, resistir al diablo. ¿Y se puede resistir al diablo? Claro que sí. Pero tenemos que estar bien parados bajo el sometimiento de Dios y luego hacer lo que la Escritura, la palabra de Dios nos enseña. Hace años atrás, muchos años atrás, un hombre que venía, bueno, todos venían a nuestra iglesia, pero uno de ellos dijo que pensó que su suegra estaba endemoniada y él invitó a otros dos de la iglesia, mayores que él. Eran los trillizos en la iglesia que siempre cantaban. Entraron al dormitorio de ella. Lastimosamente, todos están fallecidos, menos el que inició aquello. Y entran al dormitorio y empezaron a echar fuera el demonio de la supuesta hermana. Y el demonio actuó, salieron arrancando los dos hermanos invitados, patitas para que te quiero. Y después dijeron, oye, no le digan nada al pastor. Después con los años yo me enteré. El diablo no es un chiste. El diablo es un ser real. Someteos pues a Dios. El mensaje de hoy es resistid al diablo y huirá de nosotros. La palabra resistir del griego es andisistema, que significa pararse en contra, oponerse, oponer, resistir, contradecir. Son sinónimos de la palabra griega resistir. ¿Se puede resistir el diablo? Claro que sí. Hace muchos años atrás, Israel, mientras iba en camino a la tierra prometida, Israel estaba siendo oprimido por los filisteos. Y los filisteos empezaron a ridiculizar al ejército israelí porque ellos tenían un gran paladín, un gigante llamado Goliat. Y ese hombre cuando caminaba, me imagino que la tierra se estremecía. Y no solo eso, sino que también amenazaba a todos los hebreos, al ejército hebreo. Isaí, el padre de David,
había permitido que todos sus hijos mayores fuesen a la guerra, a pelear contra los filisteos. Y pasaron las semanas, Isaí, preocupado por no tener noticias sobre sus hijos, envía a su hijo menor David con alimentos para sus hermanos, o los hijos de Isaí, y que le trajera información. Cuando llega David allí y ve cómo este Goliat amenazaba a los hebreos y cómo las rodillas de cada soldado hebreo sonaban una contra la otra, y también las rodillas del propio rey Saúl, David fue y habló, lo llevan donde Saúl y dijo: yo voy a vencer a ese gigante. Saúl tomó toda su ropa de soldado y se la pone a David, y David no podía caminar con aquello porque no tenía experiencia, además era bajo estatura. Y le dijo: esta ropa no me sirve. Yo voy a pelear contra ese gigante, pero voy a ir en el nombre de Jehová. Lo interesante de esa historia es que nadie le pidió a David que fuera a pelear contra Goliat. Al contrario, los hermanos, cuando lo vieron allí, avergonzados del temor que sentían contra Goliat, le dijeron: ¿qué haces tú aquí? Si tú eres un niño, dejaste abandonadas las ovejas a nuestro padre, tu responsabilidad es cuidar las ovejas, ¿qué haces aquí? Y lo vio tan acobardado como todo el ejército. Sin embargo, David decidió él mismo, al ver esa escena: yo voy a ir, voy a resistirse al diablo, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Se sacó la vestimenta del soldado del rey y usó la herramienta que él usaba mientras pastoreaba, y tomó 5 piedras lisas y se fue a pelear contra Goliat. Ya usted sabe la historia. ¿Se puede pelear contra el diablo? Sí. Goliat en la Biblia es un cuadro del diablo. Así que el hombre puede resistir al diablo. La Biblia usa aquí el lenguaje, a través de Santiago: resistid al diablo. Es una palabra imperativa, vale decir, es posible. El creyente puede, el creyente debe de resistir al diablo. El problema con nosotros es que muchas veces la tentación que nos viene nos gusta y cedemos a la tentación y caemos. Ese es el problema que tenemos nosotros los creyentes. Bien, resistiendo al diablo. Primero, el diablo puede ser resistido. El diablo va a usar cualquier cosa. Por ejemplo, hoy voy a mostrarle para que analicemos la vida de Job. Y este bendito hombre pudo ver el diablo en 4 personas en su vida. Si nosotros estudiamos el libro. Hace poco acabamos de la lectura diaria que tenemos de pasar por el libro de Job. La primera escena del demonio fue en las palabras de su esposa. Y después en las palabras de sus 3 amigos, que son conocidos como amigos, pero la verdad, estudiar la Escritura, eran enemigos. Veamos la vida de Job. En el capítulo 1 de Job, aquí hay unas cosas muy interesantes. En Job, capítulo 1, quiero mostrarles desde el versículo 6 al 8, en el capítulo 1 de Job. Job capítulo 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Mire qué interesante lo que dice aquí. Aquí, cuando habla de los hijos de Dios, está hablando de los ángeles. En todo el Antiguo Testamento y principio del Nuevo no existen los hijos de Dios como nosotros. ¿Estamos?
El único hijo de Dios en todo el Antiguo Testamento se llamó Adán. Y fuera de Adán, para de contar. Si tú miras la genealogía de Jesucristo, llega hasta Adán. Y dice que Adán es hijo de Dios. Todos los personajes del Antiguo Testamento, hasta Juan el Bautista, tampoco fue un hijo de Dios, porque Juan Bautista murió antes que Cristo muriera. Y los hijos de Dios, como nos conocemos nosotros, nacen espiritualmente después de la resurrección de Jesucristo. Dice 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también el lindo, el diablo. Y dijo Jehová a Satanás, observa por favor. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Eso toda la vida el diablo lo ha hecho buscando, haciendo maldades. Y Jehová, versículo 8, observa bien. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Observa cómo la Escritura describe, o Dios describe a Job. Dios conocía perfectamente a Job. Como Dios te conoce a ti, me conoce a mí y nos describe, pero perfectamente. Dios nos conoce. Y Dios estaba orgulloso de Job, tan orgulloso, sacando pecho, que le dice al diablo, ¿y no has visto a Job? Un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora bien, por favor, entendamos, el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia. Es el libro que te habla más de la creación que el mismo Génesis. Es un libro impresionante. En la lectura que pasamos hace poco del libro de Job, yo me di cuenta que por uno de los personajes que habló acerca de los hijos de Job, que a los hijos de Job les gustaba la fiestoca, hacer cosas que corresponden. Interesante. Y aquí Dios contento de cómo era Job. Pero desde el versículo 9 en adelante, del 9 al 12, voy a leer el versículo 9. Dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Es tan perfecto, tan temeroso porque de balde? Luego le dice el 10, ¿no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Qué interesante, un día voy a predicar acerca de eso, de esa frase, le has cercado. Cada creyente en la voluntad de Dios estamos cercados. Cada creyente está cercada a su casa, su vida. Cada creyente, si está en la voluntad de Dios como Job está, dice que, primera de Juan, el maligno no le toca. Interesante, cercado. Bueno, sigamos. Dice, versículo 10, ¿no le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Dice el diablo, continúa, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo, versículo 12, Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Dios permite aquí que Job sea atacado por el diablo. Y el diablo, hermanos, le quita todo. Le quitó a sus hijos, le quitó a sus siervos, le quitó las casas, le quitó los criados, los animales. Le quitó todo. Usted puede leer con detención en su casa. Pero veamos cuál fue la reacción de Job al perder absolutamente todo.
Les invito a ir al versículo 20. Ustedes en su casa ven con calma después, todo el capítulo 1. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Miren lo que hace después de perder sus 7 hijos, sus materiales, bienes materiales, sus casas, los animales, los siervos. Perdió absolutamente todo. En lugar de renegar en contra de Dios, hace lo que es la cultura muy típica de aquel entonces, que es rasgar el manto, que los judíos lo llevan hasta el tiempo de Cristo, esa cultura, rasurar su cabeza, se rapó la cabeza, se postró en tierra y adoró a Dios. Adoró a Dios. Pero veamos la conclusión de Job. ¿Cuál fue la conclusión después de todo esto? Job reconoció a Dios. Versículo 21. 1:21. Y dijo, este es Job que está hablando, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Imagínate, ¿qué habrías hecho tú? ¿Qué harías tú si al llegar a tu casa hoy, para almorzar, tu casa está en cenizas? No hay nada parado, pura ceniza. Buena pregunta, ¿no? Job no solo perdió la casa, sino también perdió sus hijos, sus bienes materiales, sus animales, su todo. Job fue capaz de resistir al diablo, porque el diablo, hermanos, usa un sinfín de cosas. En los templos, cuando se está predicando, generalmente el diablo usa a los bebés y a los niños. Son dos cosas, las más típicas. Los bebés y los niños, y en segundo lugar, todo este asunto de los micrófonos, los chicharreos, los cables y toda la payasada. Porque el diablo no quiere que la gente escuche la palabra de Dios. Típico. Es típico en las iglesias eso. Y a veces la gente no entiende. Me recuerdo tiempo atrás. Estaba predicando otro hermano aquí. Y yo estaba parado atrás. Y había una chica jugando con su bebé. La niña no estaba molestando. La niña estaba tranquila, pero ella la levantaba y le besaba el cuello a la niña. Y la niña, ja, 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 y riéndose. Una y otra vez. Y yo me acerqué y le dije, por favor, no hagas hacer reír a la niña. Se enojó, se paró y se fue. Sacó a su esposo que estaba en una clase en la sala ahí de los adultos mayores y ¡pum! Se fueron. A mí no me cabe en la cabeza. El que estaba predicando la crió a ella. Con una falta de respeto total. Al templo no venimos a escuchar niños llorar. Porque si yo quiero escuchar niños llorar, salgo a caminar en las plazas. Al templo no venimos a escuchar chillidos de parlantes. Al templo venimos a escuchar la palabra de Dios. Pero el diablo va a usar un montón de cosas. Y ahora la modernidad usa... Ay, a propósito no la puse en silencio. Esta es la cajita del demonio. Tiene sus ventajas, pero también tiene sus tremendas desventajas. Veamos qué hizo Job en el capítulo 2, versículos 9 y 10. Observen, por favor, Job 9 y 10. Aquí el diablo tomó cuerpo. Entonces, Job capítulo 2, versículo 9, le dijo su mujer, su esposa, la única que quedó viva. Y le pregunta a ella a su marido, después de haber perdido todo.
Ella le dice, ¿aún retienes tu integridad? Oye, viejo, ¿todavía vas a seguir siendo un hombre perfecto? Luego le dice, maldice a Dios y muérete, y se acaba la cuestión. ¿Qué tanto color? ¿Qué tanto servir a ese Dios? Mira lo que Dios nos hizo. Nos arruinó la vida, el resto de la vida. Nos ha quitado todo. Maldice a Dios y muérete. Y Sam se acabó. La vida, si tú piensas como ella, la vida no termina con la muerte física. Allí comienza. Allí comienza, porque esa vida es eterna, muy larga. El diablo entró en la mente, en el corazón y en la vida de la esposa de Job. Dicho sea de paso, hermano, justamente Ángel, antes de comenzar, se me acercó a hablar acerca del reinado de Roma. ¿Qué hubiese sido si Cleopatra hubiese gobernado en lugar de su marido? Y yo le dije, mira, bueno, le hablé del cerebro, que el hombre tiene el cerebro más grande, la mujer más chico, pero la mujer es más rápida, más astuta. La mujer es la mujer, ustedes ya saben. No voy a seguir más hablando de esto. Pero Dios en la Biblia nunca llamó a una mujer para servir en la humanidad. De hecho, Dios primero creó a Adán. No creó a Eva. Eva no fue creada. El creado fue Él. Y de la creación de Él, Dios tomó del costado de ella para hacer la vida. Adán le dio vida a Eva. Y después Eva llegó a ser madre de todos los vivientes, excepto de uno, pero Adán no es el padre de todos los vivientes. La Biblia dice que ella es madre de todos los vivientes. Que Adán no es el padre de todos los vivientes, eso no lo dice la Biblia, lo digo yo. Es una frase mía, al estudiar lo que es la Escritura. Así que ella le dice, uy, voy a seguir siendo un hombre espiritual. Todavía sigue siendo un santurrón. Maldice a Dios y muere. Y pum, se acaba la payasada. Versículo 10. Y él le dijo, alza su rostro, le mira los ojos a ella, le dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, de las mujeres necias. De hecho, en el Nuevo Testamento dice que nunca le digamos a nadie tonto, necio y todos los sinónimos. Nunca hay que tratar a una persona así, pero él le dijo eso. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? Le pregunta. ¿Recibiremos de Dios solo el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job fue capaz de resistir al diablo que estaba actuando en la mente y el corazón de su propia esposa. Job se refirió al diablo que estaba en el cuerpo de su esposa. Lo mismo hizo el Señor Jesucristo con Pedro. Ay, Señor, no vayas a Jerusalén porque te van a matar. Y Cristo vino a eso. ¿Y qué le dijo al Señor? Vete de mí, Satanás. Satanás no era Pedro. Satanás había entrado en la mente de Pedro. Satanás siempre se mete en la mente, en la vida de las personas. Sean creyentes o no. Y los favoritos del diablo son los creyentes para poder destruir la iglesia. Por eso que en las iglesias hay peleas tras peleas. Y siempre son formadas por hombres o mayormente porque se ha comprobado que el 99% de los problemas en una iglesia son iniciados por mujeres. Aquí Job la resistió. Pero ¿cuál fue la resignación de este hombre? Que lo que más me llama la atención, que yo lo admiro para la época, porque Job no tenía Biblia en sus manos, no tenía el Espíritu Santo de Dios en su vida, no tenía una iglesia como tú y yo tenemos hoy.
¿Y cómo pudo ser tan perfecto y recto? Apartado del mal. Vayamos a Job, capítulo 19, por favor. Job 19 y el versículo 25. Observen, Job le está respondiendo a los tres enemigos. En este caso, le está respondiendo a ellos. Porque Bildad le había hablado últimamente y diciendo muchas tonteras. Pero Job le responde en Job 19, versículo 25. Dice, yo sé que mi Redentor vive. Y nota la palabra. Redentor, el que redime, el que perdona. Se refiere a Jesucristo, llamándolo Redentor. Job ya sabía en esa época que un día Cristo vendría a redimir a su pueblo, sus pecados, como el ángel le dijo a José cuando José quería dejar a María porque la vio gordita. ¡Qué impresionante! Yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¡Qué impresionante! Job dice que él lo va a ver, aunque los huesos van a estar resecos, mis ojos no van a estar, pero yo sé que yo le voy a ver. La pregunta que viene a mi mente es, ¿Dios se había equivocado al decirle al diablo todo lo que era Job? De ningún modo. De ningún modo. Job estaba, como dice el libro de Hebreos, con sus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Job fue capaz de resistir al diablo. Lo resistió en su esposa y lo resistió en sus tres amigos. Que mientras Job estaba enfermo, se rascaba en los árboles como un cerdo con peste. Pero internamente seguía siendo un hombre íntegro. Ahora quiero mostrar un ejemplo más para terminar este punto. Y para ello les invito a ir a Mateo capítulo 4. El ejemplo en el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 4 en sus Biblias. Jesucristo logró resistir al diablo. Dice capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por espíritu al desierto para ser tentado, observen, fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Inmediatamente de la resurrección, del bautismo de Jesús. Jesús es bautizado y es llevado por el espíritu al desierto para ser probado. ¿Por qué tuvo que ser probado? Para mostrar de que es Dios. Por eso que Jesús nos entiende a nosotros, porque Él también fue tentado. Pero la diferencia es que no cayó en la tentación. Versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Interesante.
Jesús fue tentado por el diablo en 3 áreas. ¿Por qué? Porque Adán fue tentado en 3 áreas, las mismas 3 tentaciones. Es tentado en el desierto. En toda la Biblia, la palabra desierto es un cuadro de tentación, de prueba, donde están las pruebas. El pueblo hebreo fue probado 40 años y no logró vencer la tentación. O la prueba, perdón. No logró vencer las pruebas en el desierto. Muchas veces Dios nos manda al desierto, que no necesariamente es literal. Generalmente el desierto para el creyente, ¿cuál es? ¿El hospital o la cama en su casa? Caemos postrados en cama. Y cuando estamos requete contra grave y vemos que nos estamos muriendo y como estamos de espalda, tenemos los ojos al cielo, nos acordamos de Dios. Ahí le lloramos y le pedimos, le confesamos, nos entregamos a Él y cuánta cosa. El desierto. El desierto es un lugar de prueba. Y esta prueba, el diablo vino cuando el Señor ya llevaba 40 días y 40 noches sin comer nada, sin beber nada. ¿Cuántos días has ayunado tú? Seguidos. ¿Tienes la costumbre de ayunar? ¿Sabe que el ayuno es bueno? Y hace muy bien para la salud, ¿sabían ustedes? Es impresionante. Impresionante lo que es bueno. Yo el otro día estaba leyendo acerca de eso y voy a tratar de una vez por semana hacerlo. Y a veces lo he hecho porque estaba haciendo cosas y a mí no me pasa nada. Yo puedo estar un día entero sin comer nada. No me afecta. Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, hermanos. El diablo comenzó con sus 3 tentaciones. Primero, le dice que convierta las piedras que veía ahí en el desierto, las convierta en pan. Cristo Jesús podría haber convertido las piedras en pan. Claro que sí. Pero ¿qué pasaría o qué hubiese pasado si Cristo Jesús lo hace? ¿Has pensado? Si Cristo lo hubiese hecho, ya no sería el Hijo de Dios. Porque está sometiéndose a la voluntad de otro padre, el diablo. Cristo podía haberlo convertido en algo mejor que el pan. Podía haber llevado jamón, queso, una hojita de lechuga y un poquito de mayo. ¿O no, Miguel? No sé qué cosita más rica, un poquito de pimienta negra o algo así. Pero no se sometió a la voluntad del diablo. ¿Verdad? ¿Por qué? Hay otra razón poderosa que yo veo y quiero mostrársela. Se encuentra en San Juan 6. San Juan capítulo 6, en el versículo 48. Observemos, San Juan 6, 48. Dice la Escritura: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. ¿Se fijan? Cristo podía haber comido el pan en el desierto y haber muerto tal vez. Vuestros padres comieron en el 49 el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muere. Cristo está hablando de sí mismo. 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Él es el pan. Y Él para vivir no necesita de otro pan hecho de piedras. Porque Él era en ese momento el pan de vida.
Luego dice la Escritura, la segunda tentación, que el diablo lo lleva al pináculo del templo en Jerusalén, en lo más alto, y el diablo le dice que se eche hacia abajo, que se lance hacia abajo, y le cita el diablo, porque el diablo conoce la Biblia más que nosotros mismos. Y veamos, por favor, mejor, porque para que me crean, le cita el Salmo 91. Observen, Salmo, dije 91, versículos 11 y 12. Salmo 91, versículos 11 y 12. Dice, pues a sus ángeles mandan acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. El diablo conoce mejor la Biblia que tú y yo. Por eso que él mimetiza la Biblia. Y cuando habla con otros, como habló con Eva, también la mimetiza y mezcla la verdad con mentiras, que es la peor mentira que el diablo usa en la vida. Así que les muestra todos los reinos. El diablo lo lleva allí y le dice, mira, todos los reinos. Y Cristo pudo ver todos los reinos. ¿Cómo lo pudo lograr? Muy fácil, porque el mundo no es así como está aquí. Y vio, todos los reinos te daré si postrado me adorares. Miren lo que quería el lindo, que Jesucristo se arrodillara ante él. Luego le lleva en la tercera tentación al monte más alto para mostrarle toda la gloria de ellos. Y la misma cosa. ¿Qué dice el diablo? Vete, Satanás. Al Señor tu Dios servirás y solo a Él adorarás. Y Cristo nos muestra a nosotros ahora lo que debemos usar para resistir al diablo. Vamos allá, Mateo 4. Mateo capítulo 4. Para recordar el pasaje por si se nos ha olvidado. Versículo 4. Mateo capítulo 4, versículo 4. Respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para resistir al diablo? Citar la Biblia. 3 veces el Señor Jesucristo dijo, escrito está, versículo 4. Escrito está, versículo 7. Escrito está, versículo 10. 3 veces el Señor Jesucristo dijo, escrito está. Vale decir, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. ¿Cómo se llama eso? Convicción. Convicción. En esta semana o casi a fin de la semana pasada, recién ahora descubrí en la tele que se puso solo un predicador que se llama Darío Salas. Es loquillo, el compadre, bien loquillo, le cuenta bastante chiste en sus presentaciones, pero el hombre se sabe la Biblia de memoria. Yo conozco gente que conoce mucho la Biblia, pero este se la sabe de memoria. De memoria. Si no lo creen, después pídame el link, que ya tengo mensajitos de él para enviarles. La Biblia dice. ¿Cómo podemos resistir al diablo? La Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. Eso es lo que nos enseña la Biblia. ¿Cómo resistir al diablo? Con la Biblia, citándole la Biblia. Y no como un hermanito que venía a nuestra iglesia años atrás. Dice que estaba soñando él y soñaba que peleaba con el diablo. Yo no sé si tú te acordarás de él. Y él en su sueño, este hermano le decía al diablo, y le hacía la cruz con los dedos, y le hacía así al diablo. Eso nos enseña la Biblia. Escrito está. Conocí a otro que se creía superior al diablo y que el diablo lo seguía porque esta persona que le digo,
le había quitado la novia al diablo. La diabla al diablo, nos dijo. Escrito está. Tenemos que citar la Biblia. El diablo no es un mito, no es un juego. El diablo es poderoso. El diablo es muy poderoso para aquel creyente que no está cercado por Dios. Lo he visto mucho como el diablo hace lo que quiere con la gente que no está cercada por Dios. Cómo los ridiculiza. Así que tengamos cuidado con eso. Resistiendo al diablo. ¿Podemos resistir al diablo, sí o no? Sí. ¿Cómo podemos resistir al diablo? Con la palabra de Dios. Punto. No hay otra cosa. El diablo puede huir de nosotros. ¿Cómo y cuándo? Cuando estamos bien vestidos con toda la armadura de Dios. Efesios capítulo 6. Así que podemos, hermanos, ¿se puede resistir al diablo? Claro que sí. Efesios capítulo 6. Quizás tú digas, ay, que Job fue especial, que Jesucristo era el Hijo de Dios. Pero bueno, veamos lo que Pablo nos enseña entonces en Efesios 6. Dejando de lado a Job y dejando de lado al Señor Jesucristo. Efesios capítulo 6. Versículo 11. Observemos. Efesios 6, 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Primero, tenemos que entender que el diablo está al acecho tuyo y al acecho mío. El diablo está esperando cuando tú pestañeas. Mi profesor de Biblia, del Instituto Bíblico último que yo estudié, dice que en una lucha entre dos hombres hay que siempre estar mirando los ojos del enemigo. Qué interesante. Cuando años yo veía películas de pistoleros, es interesante que siempre en la película de pistoleros les muestran a ustedes esta parte. Nunca de aquí para abajo, pero esta parte. Y los ojos, grandes los hombres. Y como los ojos atentos mirando al enemigo, los ojos de un contrincante y luego los ojos del otro. Mirando fijamente a los ojos para ver qué va a hacer el otro. Y el que pestañea, pierde, como dice el dicho popular. El que pestañea, pierde. El diablo, ¿por qué? Porque el diablo no duerme ni deja dormir. Él está al acecho. Camarón que se duerme, el diablo se lo come. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, vestido de toda la armadura, no de cierta parte, tiene que tener el 100% de la armadura puesta. No algunas, todas. Qué interesante. Ahora, encontramos en el versículo 13 la misma cosa. Fíjate el 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, no parte. Toda. En 2 versículos dice que tenemos que tomar toda la armadura. Versículo 11 y versículo 13. Toda la armadura. Bien, versículo 13 en adelante voy a leer. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Impresionante que Pablo escribiera estas palabras. Pablo pasó
años encarcelado en Roma junto a soldados. Y él se sabía cada parte del uniforme del soldado. Y él lo observaba a cada uno de ellos. Y el apóstol Pablo hizo una aplicación espiritual de cada parte que el soldado vestía, desde la cabeza a los pies, de lo más arriba a lo más abajo. Años viendo lo mismo, las vestimentas del soldado, no importa la estatura del soldado, todos tenían la misma vestimenta. No importa si era gordo, si era delgado, si era alto, si era bajo, el uniforme era el mismo. Y hace esta tremenda aplicación. Qué interesante. Primero dice en el versículo 14, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Si queremos vencer al diablo, tenemos que ser un hombre o una mujer de Dios que siempre diga la verdad. No hay cosa peor que a mí más me molesta en mi vida es encontrarme con creyentes mentirosos. Y mucho lo dije en el pasado y lo voy a repetir a algunos para los que no se les olvida. Yo prefiero y yo le creo más a una persona homosexual que un creyente mentiroso. Y usted está diciendo, ¿y qué ridículo está diciendo este pastor? ¿Está más loco que una cabra? No estoy loco. El homosexual se viste como tal, camina como tal, habla como tal, se mueve como tal, él se muestra abiertamente. Se muestra, es honesto en actuar, en vivir, en hablar, en demostrarse. El creyente tiene que vestirse con la verdad. Pero ¿cuántos creyentes hay que mienten? Conocido más creyentes mentirosos que son tan mentirosos que respiran mentira. Y conocido cantidades en muchas partes. Pablo comienza con lo primero. Tiene que estar la verdad en ti, en tus lomos, la verdad. Ser un hombre honesto. La verdad es la verdad, aunque duela en el principio. Pero es la verdad. Eso de andar escondiendo cosas no es correcto. Luego dice la coraza de justicia. El creyente tiene que ser un hombre o una mujer justa. Y no como aquel proverbio que dice, el que reparte toca la mejor parte. No. Yo le doy a este porque este es mi amigo, le voy a echarle más en el plato. No, tiene que ser todos iguales. No debemos hacer diferencia porque Dios no hace excepción de personas. Dios no hace diferencia. Luego en el versículo 15 dice, calzados los pies con el evangelio de la paz. Calzados los pies con el evangelio de la paz. ¿Cuánto le dan importancia a los pies? Muchas veces las personas por buscar la moda, las mujeres, dicen, la moda no incomoda. Claro, la moda no incomoda, pero te salen callos, te salen juanetes, qué sé yo, estás sufriendo cada paso que das. Y por verte bonita o verte bonito vas a estar sufriendo. Los pies es lo que menos nosotros cuidamos, hermanos. Y me incluyo. Me incluyo. Lo que menos cuidamos. Y no entendemos que todo nuestro cuerpo descansan en los pies. ¿Sabe por qué Chile le ganó la guerra al Pacífico a los peruanos y bolivianos juntos? ¿Sabe por qué? Porque los pobres soldados peruanos y bolivianos, en su gran mayoría de los peruanos los trajeron de la selva. Ya no tenían nombre, trajeron de la selva y casi a pie pelado.
andaban por el desierto, se les rompían los pies. Sin embargo, los soldados chilenos tenían bototos. Y eso, hermano, fuera de la comida, pero estoy hablando de los pies en este momento, eso logró la victoria para los chilenos. Porque tenían bien cubiertos sus pies. ¿Para qué tenemos que usar los pies? Según el apóstol Pablo, en este cuadro que nos da. Tenemos que cuidar nuestros pies, usar un buen calzado para llevar el evangelio. Pero ¿quién está dispuesto para ir a predicar el evangelio? Mucha gente no. Somos como dos pastores amigos que tengo yo que vienen a mi mente, tres que vienen a mi mente, amigos conocidos míos, cuando van a conferencias. Si me la pagan, voy. Si me la pagan, si me pagan los viajes, los vuelos en avión, voy, si no, no. No, yo tengo que hacer faena chaleco, decía mi papá. Yo tengo que poner de mi parte. Pero no esperar que venga todo del cielo. ¿Qué más? Con el escudo de la fe. El escudo de la fe. El escudo es el único elemento del soldado que es movible. Él lo tiene y lo puede levantar, mover para donde quiere para defender los dardos de fuego del enemigo. En aquel entonces, cuando Pablo está hablando, Pablo conocía la historia de cada soldado. Los escudos de los soldados eran de cuero de animal. Y cuando venía una flecha con fuego y pegaba, se ensartaba en el escudo que era de fuego, ardía inmediatamente porque el cuero tiene aceite y se inflama inmediatamente. ¿Qué hacían los soldados entonces para evitar eso? Lo sumergían todo el tiempo bajo agua, por consiguiente el escudo era totalmente pesado. Pero las flechas con fuego no le encendían. La protección única que él tenía para mover y defenderse. Luego el 17 habla del yelmo de salvación que va en la cabeza. ¿Cuánta gente no le da importancia? ¿Cuántos jóvenes, señoritas y hombres no le dan importancia a usar un casco en la bicicleta como se exige aquí en Chile y un casco en la cabeza? ¿Cuánto no da importancia? Mi último viaje al Uruguay, estamos en Montevideo, y llegó un hermano, bueno, casi todos llegan en moto a la iglesia, y llega con un casco más falso que juega, esos cascos de juguete que se le compran a los niños. Y le digo al hermano, oye, ¿para qué te sirve esta cuestión? No sirve de nada. No, pastor, que ahora están, igual que en Chile, están exigiendo el casco a la familia. Porque en ese país, hermano, en una moto, en Uruguay, Montevideo, no sé, ojalá que ahora no, va un niño adelante por el manubrio, el papá, otro niño, y el último la mamá. Toda la familia, sin casco, sin nada, mueren todos los días cantidad de gente en las carreteras. Y tienen carreteras anchas. El casco es lo más importante porque te protege el cerebro. El cerebro del ser humano es lo más importante. Tú puedes hacer trasplante de corazón, trasplante de todo, pero menos el cerebro. Pablo está diciendo aquí, ponte el yelmo, ponte el casco de la salvación. Qué interesante. Y luego concluye diciendo en el versículo 17 con la espada del Espíritu. Pablo ahora menciona lo único que tenía el soldado para atacar, para matar al otro, la espada. La espada. Y el apóstol, que sin duda fue el mismo Pablo, veamos lo que dice de la espada del Espíritu en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12, en cuanto a la espada. Y dice aquí el apóstol, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Qué interesante. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Hermanos, la Biblia es lo único que puede llegar al interior de cada individuo. No hay otra cosa. Eso no lo hace un himno, no lo hace un corito en la Biblia. Cuando tú le presentas la Biblia a la persona que te está escuchando y dice la Biblia que esto, la palabra de Dios a través del Espíritu llega hasta los tuétanos. ¿Sabes lo que es el tuétano? Es la médula ósea. El tuétano es la médula ósea que está dentro de la columna, lo más interno de la columna vertebral, la que produce los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y la, ¿cómo se llama la otra? Las plaquetas, que es lo más fino. Eso, los tuétanos, produce la sangre en el cuerpo del ser humano. Así lo hizo Dios. Hasta allí penetra, lo más profundo. Lo que no logra las palabras hermosas de un hombre hacia la mujer. Pero la palabra de Dios penetra hasta allí. Por eso debemos de conocerla, saberla, entenderla, vivirla, para poder predicarla y que la gente pueda ser salva. Así que, con mucho cuidado. ¿Podemos resistir al diablo? Sí, hay que estar bien parado, como un soldado, bien parado. Como todos los soldados que tenemos en nuestro país. Da gusto cuando uno ve un carabinero, un militar de la aviación, de lo que venga, uniformado de Chile, bien parado, compadre. Tú a otros países como el Paraguay, más choco con un churro. Dejan el fusil parado en cualquier lugar, están tomando tereré. Lo vi. Todo desordenado, todos salen fumando, echando la talla con otro. Bien parado. Y uniformado como un buen soldado espiritual, como Pablo nos acaba a enseñar. Y vamos a resistir al diablo. ¿Amén? Pero ojo con el diablo. Lucas. Quiero mostrarle la tentación de Jesús, que también está en Lucas 4, como en Mateo 4, pero Lucas 4, por favor, y que observen un detalle que descubrí hace muchos años atrás. Estaba en la Biblia, pero me llamó la atención, y quiero compartirlo con ustedes. Lucas capítulo 4. Voy a leer del versículo 10 para que me crean que es la misma tentación. Lucas 4:10. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces tu pie en piedra. Respondió Jesús y le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. 13, por favor, abran los ojos y subrayen. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él, ¿qué dice? Por un tiempo. Luego que el diablo terminó toda tentación contra Cristo, el diablo se apartó de Jesús por un tiempo, nada más. Después volvió, usando fariseos, saduceos, ancianos, usando a hombres, mujeres, escribas y cuánta payasada. El diablo no se va a ir para siempre, porque el diablo dice, si no te hago caer ahora, voy a hacerlo más rato. Y si más rato todavía estás bien parado, voy a seguir. Pero te voy a hacer caer, te voy a hacer caer. Y te lo doy firmada, dice el diablo. Así que tengamos cuidado con el diablo. El diablo nunca se da por vencido total. No, señor. Tenemos que luchar hasta el final, como nos enseñaron a nosotros los mapuches, a luchar hasta dar la vida si fuese necesario. Esa es la razón por la cual nuestro héroe Arturo Prat Chacón, cuando murió en el Huáscar, es reconocido mundialmente. En el Japón todavía cada año lo exaltan y su busto lo he tenido el privilegio de ver en varios países en que yo he estado. Hasta en Guayaquil. De lejos vi al pelado.
Y yo de lejos, por de aquí al fondo, digo, ¿qué hace aquí Arturo Prat? Digo yo. Y estaba al final, y mi otro yerno Jimmy me dice, ¿qué está hablando este loco? Ese chileno que está, ese gusto que está allá. Vamos, ¿qué hace el chileno? Vamos para allá. Y ¿qué dice aquí? Arturo Prat Chacón. ¿Por qué es reconocido mundialmente? Porque es un soldado kamikaze. Si tú no sabes quién es un kamikaze, averigua. Él fue un kamikaze. Por eso que en ese país de los kamikazes lo exaltan y lo recuerdan cada año. Cada año. Dios quiere que tú y yo seamos uno que estemos dispuestos a ser un kamikaze. Porque el diablo nos está tentando en cada momento. Sometemos pues a Dios, vimos la semana pasada. Resistir al diablo hemos visto hoy, porque el diablo puede huir de nosotros. ¿Cómo va a huir? Cuando le citamos la palabra de Dios y cuando estemos vestidos con toda el uniforme de un buen soldado de Dios. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra bendita, la Biblia, que es clara, que es precisa, que es sencilla. Es fácil de entender, hasta que un niño la puede entender. Ahora hemos aprendido, Padre, que el diablo siempre nos está tentando. Pero hemos aprendido que sí podemos nosotros resistirlo y tener victoria en nuestras vidas. Y gracias porque tú nos cercas cuando estamos en tu voluntad. En el nombre maravilloso de Jesucristo te pido que te bendiga a cada hermano y amigo presente y en esta semana que hemos comenzado hoy. En nombre de Cristo, amén. Que Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias.